Biblia y pues le voy a pedir que vaya al Evangelio de Mateo, capítulo 9, y ahí le pongo una marquita. Misericordia quiero, es el tema de hoy. En el libro de Oseas, no vaya ahí, se lo voy a leer, en el capítulo 6, versículo 6, el Señor expresa esta frase: porque misericordia quiero yo y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Misericordia quiero. Esta ha sido una demanda de parte de Dios, mis hermanos, que usted la puede ver a lo largo de toda la historia bíblica. Y no debe extrañarnos que el Señor haga un énfasis en esta palabra, en esta actitud, porque si algo caracteriza el comportamiento humano es la ausencia de misericordia genuina en su corazón, en su ser. Mire, sin generalizar, evidentemente, porque siempre hay esa excepción que confirma la regla, pero cuando alguien hace misericordia, cuando alguien tiene compasión, cuando alguien quiere generar un poco de ayuda, normalmente no lo hace de manera desinteresada o espontánea, sino siempre hay intenciones ocultas, como ser visto, causar admiración, y esto pues a través de obras, a través de cosas, ¿verdad? Y que puedan causar esta admiración o sacar un provecho por medio de las mismas. De ahí la impresionante cantidad de personas que se dicen filantrópicas, fundaciones, movimientos sociales según altruistas, pero todos de alguna manera buscando algún tipo de beneficio o exaltación personal. Ustedes son testigos de cada año de un movimiento que sí beneficia a muchos niños, sí. Pero hay un trasfondo en esto, ¿verdad? Hay un trasfondo. Nada de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha, ¿verdad? Ahí al contrario, ¿verdad? Todo el mundo se exhibe, todo el mundo trata de que el que da más, ¿verdad? El que aporte más. En una ocasión, ya lo he comentado aquí, una hermana de la iglesia, hace muchos años, no de aquí, de otro lugar, se me acercó. Por cierto, después de lo que le dije no la volví a ver, pero se me acercó diciéndome: pastor, ¿sabe qué? Usted no sabe cuánto oro para sacarme la lotería. Le digo: pues yo creo que mucha gente ora, pero no creo que sea una oración así como muy sana. No, pero yo oro diferente, porque yo quiero sacarme la lotería. Porque si viera cuánto cuidado tengo por la gente anciana, por los viejitos, y les quiero poner un asilo grandote, una fundación grandota, los quiero atender, los quiero. Y me le quedé mirando pues con misericordia, ¿verdad? Y le dije: mire, hermana, si usted quiere bendecir viejitos, porque ella estaba joven, si usted tiene en su corazón atender personas de la tercera edad que están desamparados, no necesita sacarse la lotería. Vaya y cómprese unos paquetes de pañales para adulto, haga una despensa, busque un asilo y se va a encontrar siempre a un anciano abandonado y vaya y acompáñelo. Esa es la mejor manera para que usted cumpla con ese amor que tiene por los viejitos. Y se quedó así. No, pero es que algo, le digo: mire, seamos sensatos. Lo que usted quiere es un lugar donde esté su nombre, a lo mejor un corte de listón con el gobernador, donde diga: fulana de tal donó esto, qué buena es. No, pues ya nunca la volví a ver, ¿verdad? Bueno, ¿a qué voy? Al carácter que el hombre no tiene en cuanto a la verdadera misericordia. Vamos de lleno a la enseñanza. En Mateo 9:9 les pedí. Dice de esta manera, estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada. Dice: pasando por ahí
pasando de ahí, pasando de ahí es porque el Señor había tenido una serie de eventos consecutivos donde hizo muchos milagros. Usted lo puede ver en Mateo desde el 9, desde el versículo 1. Usted puede ver ahí eso, pero ahorita no vaya ahí. Entonces él iba caminando, haciendo milagros, bendiciendo a la gente, predicando el evangelio. Entonces dice, pasando de ahí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en el lugar de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Mateo, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos lo vieron, decían a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Al oírlo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Vayan pues y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Bueno, en este pasaje vemos cómo Mateo, en el hebreo Leví, al oír a Jesús, sígueme, el llamamiento, ¿verdad?, se levanta de inmediato del lugar donde ejercía su trabajo de publicano. Estos personajes eran los que cobraban al pueblo judío impuestos y tributos para el gobierno romano. Su trabajo consistía en sacar estos tributos, pero ¿qué ganaban ellos? Le aumentaban generosamente, a su gusto, sus ganancias. Esto los hacía deplorables para el pueblo judío y los tenían como publicanos, como pecadores. Mateo, al ser alcanzado por la misericordia del Señor, en gratitud, estando en ese momento, le ofrece en su casa un gran banquete. Digo un gran banquete porque hay un texto paralelo en Lucas 5, no vaya ahí, pero en Lucas 5, del 27 al 32, está este mismo pasaje, pero con otros elementos, con otro tipo de información. Entonces, hace un banquete muy grande y él está invitando a sus conocidos. Y dice la Escritura que muchos otros que seguían a Jesús, a los que el relato identifica como publicanos y pecadores. Estamos hablando de los amigos de Mateo. ¿Quién cree que eran las amistades de Mateo? ¿De dónde lo sacó? Era un hombre rico, era un hombre que tenía poder, que tenía también poder adquisitivo. ¿Cómo comería? ¿Cuáles eran sus amigos? Pues iguales a ellos, con sus mujeres, sus esposas, todo lo que implica el que alguien tenga mucho dinero, que alguien se saque la lotería, todo lo que implica, ¿verdad? Pero precisamente, mis hermanos, lo que hace Mateo es la excepción de la regla, porque Mateo solamente hizo lo que cualquier redimido debe hacer por gratitud al Señor y amor a sus semejantes. Él invirtió, ¿para qué? Para la extensión del reino, para presentarles a Jesús. Pero los fariseos, ahí está, al ver comer a Jesús con ese gran grupo de pecadores, se escandalizaron. ¿Cómo era posible, decían, que Jesús, considerándose un maestro de la ley, un rabino, porque lo reconocían como rabino, estaba participando de un banquete con un grupo tan despreciable, tan asqueroso? Porque así los veían los fariseos y los escribas. Y murmurando le preguntan a sus discípulos, murmurando. Esta es también una característica de aquel que no da la cara, ¿verdad? De aquel que solamente hace las cosas tras. ¿Por qué su maestro come con ellos? O sea, yo digo, bueno, ¿y qué estaban haciendo ahí, verdad? Se colaron al banquete. Pero bueno, Jesús los oyó. Quiere decir que estaban dentro de la casa de Mateo. Y le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Usted sabe que el Señor siempre hablaba de una manera metafórica, pero aquí, ¿qué hace? Poner en evidencia la dureza del corazón de los fariseos, sus prejuicios y su razonamiento
que por su condición farisea, ellos se veían a sí mismos como buenos, espiritualmente sanos. Para ellos los publicanos, los pecadores estaban irremediablemente perdidos. Mire, ¿quién de nosotros, antes de conocer a Cristo, compartió el pecado con sus cercanos y sus conocidos? ¿Quién? ¿Con quién nos juntábamos? ¿Cómo hablábamos? ¿Qué comíamos? ¿Qué hacíamos? A veces no quisiéramos recordarlo, pero ahí está. ¿Para qué? Para que no se nos olvide de dónde nos trajo el Señor. Incluso a veces, no dudo que muchos de nosotros nos comportamos de una manera más corrupta que muchos de los conocidos nuestros. Yo me puedo contar entre ellos. Pero al reconocer la misericordia de Dios en nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que ahora está en nuestro corazón? Compartirles la bendición que nos cambió la vida. Pero aunque usted no lo crea, hay muchos creyentes con corazón fariseo que se olvidan de la misericordia que por gracia los alcanzó y se sienten buenos, y no solamente buenos para juzgar a los de afuera, sino también a quienes dentro de la fe no alcanzan su estándar, según ellos, de sabiduría, de santidad. Y es lamentable ver a cristianos con mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero con muy poco discernimiento de la misma por su dureza de corazón. Ahora sí que hablan de Dios, pero no lo conocen. Por eso Jesús, cuando está comiendo con los pecadores, puedo pensar que con un poco de sarcasmo les está diciendo: efectivamente, el médico es para los enfermos, no para los sanotes como ustedes, que son un monumento a la santidad, ¿verdad? Son tan buenos. Mire, para que uno reconozca la necesidad de médico, primero tiene que reconocer que está enfermo. Y esa es una fórmula que no pasará nunca. Si yo necesito un médico es porque reconozco que tengo enfermo. Sin embargo, lo que hizo Jesús fue llevarlos a ver su verdadera condición. Por eso concluye diciéndoles: vayan pues. ¿A dónde iban a ir? ¿Qué cree que estaba citando? Aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Él, al citar a Oseas 6:6, los estaba remitiendo a la Escritura, porque estamos hablando de fariseos y escribas que eran hombres que sabían la Escritura de manera impresionante, mis hermanos. En este libro de Oseas, y le animo a que lo lea, pero en especial los capítulos 4, 5 y 6, que son impresionantes, Dios denuncia o demanda a Israel y Judá, no el que estuvieran ofreciendo sacrificios, sino que los ofrecían sin el carácter que Dios demandaba de su pueblo. Ellos pretendían que sus ofrendas y sus holocaustos fueran agradables al Señor, eran suficientes, y aún ignorando los mandamientos de Dios, la denuncia era muy grave. El pueblo se había prostituido de una manera impresionante. Y digo prostituido porque ellos habían tenido relación directa con las costumbres de otros pueblos, y al adoptar sus costumbres, el homicidio, el hurto, la mentira, el perjurio, el adulterio, la idolatría, ya formaban parte de su vida. No les interesaba. Y en esa condición de ceguera espiritual pretendían seguir ofreciendo holocaustos al Señor, algo que sucedía en el corazón de los fariseos. Ellos tenían unas vidas muy terribles, pero eran muy religiosos. Le voy a leer el contexto de Oseas 6, de donde surge esta frase. Voy a leer nada más del versículo 4 en adelante. Dice: ¿qué haré contigo, oh Efraín? Acuérdense que en esa época estaba dividido Israel. Era Efraín y Judá. ¿Qué haré contigo, oh Efraín? ¿Qué haré contigo, oh Judá? La lealtad de ustedes es como la nube de la mañana y como el rocío que muy temprano se desvanece. Por esta razón, yo los despedazaré por medio de los profetas. Los voy a confrontar duramente.
Los mataré con los dichos de mi boca y mi juicio saldrá como la luz. Porque misericordia quiero yo y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahí aplica. Qué impresionante denuncia. Jesús estaba exhibiendo el pecado y la hipocresía de los fariseos, pero también su carácter de misericordia, su dureza de corazón, su falta de discernimiento a la palabra de Dios. Y no fue la única vez, en varias ocasiones el Señor lo hizo. En Mateo 23 dice así, se lo voy a leer: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque entregan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero han omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. O sea que ya era una conducta de los fariseos que Jesús constantemente, ¿qué estaba haciendo? Confrontando, estaba exhibiendo. En cierta ocasión también vemos cómo a través de la parábola que conocemos como el buen samaritano, también muestra ese carácter de quienes consideran sus obras, en este caso el servicio a Dios, antes que extender misericordia a sus semejantes. ¿Por qué digo en este caso el servicio? Porque la parábola del samaritano habla de dos hombres muy religiosos que iban a servir a Dios, pero que dejaron medio muerto al que necesitaba misericordia, necesitaba ayuda. Era un levita y era un sacerdote. El Señor, desde que llegó, mis hermanos, que comenzó su ministerio, comenzó la predicación del Evangelio, siempre habló de la misericordia, de la de su Padre, pero también del carácter misericordioso que tendríamos que tener los hijos de Dios. En Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán ¿qué? Misericordia. O sea, muy fácil, o sea, el Señor es muy entendible. A ver, ¿alguno desea que la misericordia del Señor sea en su vida? ¿Qué me contestan? Pues que sí. ¿Cuál es la respuesta? Pues haga misericordia. Así de simple. Pero conforme al corazón de Dios. No solamente es hacer por hacer, mis hermanos, porque la misericordia no siempre tiene que ver con lo material y lo físico, no siempre, aunque sí es importante, pero no siempre. Yo le voy a hacer una pregunta: ¿es la misericordia producto de las obras o son las obras producto de la misericordia? Son las obras el producto de la misericordia. O sea, las obras no nos hacen misericordiosos, nos hacen hipócritas, nos hacen vanidosos, nos autoexaltan. Pero cuando la misericordia llena el corazón, de ahí se van a desprender obras. Recordemos que Dios, el Padre, antes de enviar a su Hijo a salvarnos, primero tuvo misericordia. O sea, primero nos amó, tuvo misericordia, y después su amor y su misericordia, ¿en qué se tradujeron? En enviar a su Hijo. Entonces, mis hermanos, misericordia quiero, demanda el Señor, y no las obras muertas que solo maquillan unas verdaderas intenciones y también exhiben la condición de un corazón endurecido por la soberbia. Lamentablemente, algo presente cuando la estima personal se ensalza, cuando el corazón se endurece, y esto afecta mucho, mis hermanos. Incluso, afecta mucho a la persona que tiene este corazón, este carácter, porque va a alterar la vida de su familia. Son rasgos que pueden provocar desánimo, que pueden provocar tropiezo. ¿Por qué? Porque por un lado estás exhibiendo una gran religiosidad y por otro lado estás exhibiendo una gran falta de discernimiento de la palabra de Dios. Por ello Jesús enseñó que los actos externos, o sea, las obras, por más gloriosas y sublimes que el hombre crea, no lo hacen íntegro. Las obras no hacen íntegro el corazón, mis hermanos, ni agradan a Dios cuando no se ofrecen con la intención de reflejar el carácter de Cristo.
Cuando usted hace misericordia, ¿a quién tiene que ver la gente? A Jesús, el carácter santo, bueno, misericordioso de Dios. Es por lo que Jesús dice a su iglesia, a nosotros los creyentes: en lugar de presentar tus obras para ser visto y reconocido por los demás, mejor sean misericordiosos, amen a sus hermanos. O sea, que todo lo que hagan sea para edificación del cuerpo de Cristo, refiriéndonos a nosotros como creyentes. ¿Y para los de afuera qué? Bueno, sean misericordiosos, testificando el carácter y la buena voluntad de Dios para con los hombres, para que los enfermos del alma sean sanados y salvos de la perdición eterna. Entonces, la misericordia tiene que ser hacia adentro, pero también tiene que ser hacia afuera. Porque, mire mi hermano, hay creyentes que solamente están buscando la oportunidad para participar de lo que consideran actos de misericordia, como ayudar a alguien, sumarse a una causa social, o dando simplemente algo de lo que les sobra. O sea, no está la actitud, ni el carácter, ni las intenciones correctas. Ahora, ¿hacer eso serán los actos misericordiosos a los que Jesús se refirió cuando expresó esto? ¿No? Mire, la palabra misericordia o ser misericordioso se traduce como mostrar bondad, o como bondadoso, compadecerse de los demás, apoyar al afligido, sentir empatía por la causa de una persona. Por tanto, la misericordia en el creyente se debe traducir en actos que reflejen el carácter de Cristo para sanar, para aliviar el dolor ajeno. Esto significa amar a tu prójimo como a ti mismo. Y no, lo vuelvo a repetir, lo vamos a traducir siempre en cosas físicas o materiales, que sí hacen falta, que sí son importantes, pero primero tenemos que ver el corazón. Y lo más importante, la misericordia es algo que se debe hacer discretamente, sin buscar admiración, retribución o reconocimiento. Un verdadero hijo de Dios sí debe saber que su mano derecha no debe enterarse de lo que hace la otra mano, la izquierda. Por eso todo lo que hace va a ser con gozo, con una buena intención, desinteresadamente, sin prejuicios, sin acepción de personas, pero siempre con el mismo propósito de Jesús. ¿Cuál fue el propósito de Jesús al hacer misericordia? Compartir las buenas nuevas de salvación. El Señor nunca se permitió hacer un milagro, sino expresaba el verdadero motivo por el que vino a este mundo. Y ustedes lo pueden ver en diferentes formas. Al hacer un milagro, el Señor normalmente los llevaba al plano de lo espiritual. Sanaba a alguien, pero decía: por tu fe te has salvado. O sea, la bendición de la sanidad física, el dar de comer, algo, pues no era más que la añadidura. Porque entonces no va a ser, o sea, tenemos que entender que no es solamente tener compasión o hacer misericordia solamente para resolver situaciones físicas o materiales, sino enfocarlas siempre a que Jesucristo sea predicado a través de nuestras acciones. Si tú haces el bien a alguien, mi hermano, tienes que mostrar el carácter de Cristo. Tienes que mostrar la actitud del Señor. Y si sabes que esa persona no conoce al Señor, pero necesita algo, ¿qué tienes que hacer a la par de extenderle tu mano? Decirle por qué puedes extender esa mano. Lo voy a decir de otra manera. Si alguien a mí, antes de ser cristiano, y yo veía necesidades, pero no me convenía hacer nada, no lo hacía. Simplemente porque el hacer misericordia o ayudar a alguien, pues no era algo que me conviniera, no era alguien que me interesara. Y así actuábamos muchos.
Pero ahora cuando tú haces misericordia, le puedes decir: mira, de mí no te daría nada, pero porque el Señor cambió mi corazón, esto es de parte de Él, no viene siendo algo que yo pueda. ¿Sí se entiende? Esto no viene de mí. No viene de mí ni la intención, ni también lo que te estoy dando. Le puedes decir: lo que tengo es lo que te doy. No tengo dinero, quizás no puedo suplir todas tus necesidades, pero le puedes dar la palabra. O sea, siempre que Jesucristo sea expresado a través de nuestras acciones. Acuérdense que el Señor así era como Él manifestaba su misericordia. En Mateo 9:36 dice: y cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué le preocupaba más al Señor? ¿Que estuvieran pasando por hambre, por necesidades o por circunstancias difíciles, o que su alma se perdiera? ¿Qué cree que era lo que le preocupaba al Señor? Su alma. Entonces, por su misericordia, el Señor Jesucristo, al ver a las personas desamparadas, por eso siempre las vio, así como a ti y a mí, más allá de su pasado, más allá de lo que ellas podrían haber sido. El Señor conoce nuestra caída, nuestras carencias, nuestras fallas. Sin embargo, sin hacer excepciones, no las juzga, o sea, no nos juzga a la luz de nuestro pecado, sino a la luz de su amor, de su misericordia y su propósito de salvarnos. Él jamás hizo acepción de personas. Y mire, así como tuvo misericordia y amó a Nicodemo, igual lo hizo con Lázaro, igual con Juan Bautista como con Zaqueo, igual a Marta y María como a la mujer adúltera, igual a sus discípulos como a quienes lo clavaron en la cruz, igual a nosotros como a quienes todavía no conocen al Señor. Igual, mis hermanos, el Señor sigue extendiendo su misericordia. La pregunta sería: ¿usted cómo ama? ¿Cómo tiene misericordia hacia sus semejantes, su familia, la iglesia? Porque el Señor siempre está esperando la respuesta de sus hijos, de sus redimidos, los que sabemos que por misericordia fuimos perdonados y por misericordia tenemos un lugar eterno con Él. ¿Cómo expresamos nuestra misericordia? Sin embargo, hay mucha ausencia de misericordia en la iglesia del Señor. Es por lo que también a través de el apóstol Pablo, el Señor, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pues exhortó a la iglesia, la exhorta a mostrar un carácter misericordioso hacia adentro de la iglesia, al seno de la iglesia. Y hay un pasaje que vamos a ver ahora muy relevante, muy importante, de cómo manifestar esta misericordia hacia adentro para quienes llegan a caer en el camino. ¿De qué manera tienen que ser restaurados y regresados a la senda? Mire, una de las frases que yo llegué a escuchar cuando llegué a la fe, porque ya ve que pues uno se encuentra con mucha gente mayor de edad en la fe, y pues te decían cosas. Entonces alguien en alguna ocasión, usted sabe que cuando uno llega a la fe, llega uno bien inocente, ¿no? Así como, y bien emocionado y quiere entrar, todo, ¿verdad? Todo. Pero me dicen: mira, tranquilo, no exageres tanto. Y yo hasta como, ¿qué? ¿Por qué? Dice: mira, ten cuidado con muchos hermanos. Dice: porque el ejército del Señor es el único que le da el tiro de gracia a los que caen. Yo me quedé así como, pues no entiendo. Bueno, sí entendía, pero como que no quería creerlo. Pero con el tiempo lo vi, lamentablemente. Vamos a leer en Gálatas 6, por favor, cómo se debe atender a quien cae.
Dice Gálatas 6 a partir del versículo 1: hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, esto significa en caso de que alguien haya pecado, traducido, dice: ustedes que son espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y luego dice: sobrelleven los unos las cargas de los otros, y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Bueno, al hablar de la restauración de un hermano en la fe, Pablo nos lleva a una analogía, por la manera como se traduce, de cómo se restaura un miembro del cuerpo humano que se ha descoyuntado y que debe ser colocado de vuelta a su lugar. Alguno se ha descoyuntado, se ha roto, es muy doloroso. Por tanto, debe ser tratado con mucha ternura, con la misma ternura, viendo lo que está sufriendo esa persona. Mire, quien se haya descoyuntado una pieza de un miembro de su cuerpo o haya sufrido una fractura sabe de lo que no es nada agradable. Rápidamente les digo, yo una vez me caí de una azotea, no me caí, me aventé así, como estaba yo sentado y nada más dije, ay, pues nada más es un pisito, brinco y caigo así como ranita, yo dije, ¿verdad? Pero resulta que había un tendedero abajo y a la hora que brinco, y traía yo botas, entonces los tacones se quedaron atorados y me dieron la vuelta y caí así. ¿Cuál ranita? De zapotazo, o sea, horrible. Se me fue el aire, o sea, fue algo terrible. Y todo porque estaba sonando el teléfono. Les estoy hablando de hace como 40 años. Total que ni pude atender el teléfono y yo todo sin aire, pero a la hora que me veo esta mano, la mano estaba literalmente arriba del antebrazo. Así, quebrada aquí arriba. Sí, así como hicieron la cara, pero yo con dolor. Al principio no se siente nada, pero se empezó a enfriar. Cuando me llevan al hospital, todavía lo primero que hacen es ponerme en una férula para que no se me moviera y vete, no, pues a urgencia, me mandaron, eso fue en Guanajuato, me trajeron para acá, ya me metieron y me tuvieron ahí como 6 horas en lo que me daban el lugar, y a la hora de la atención me dice, bueno, pues vamos a hacer una reducción. Y yo no sé qué es eso, y me dice, ¿aguanta? Le digo, no, pues no sé. Metieron una aguja de este tamaño por aquí, por mi clavícula, para que se me durmiera todo. La mano arriba. Y este dedo del pulgar, me amarraron un cable, algo de como caña, no sé qué era, y con una polea del otro lado. ¿Y qué cree lo que hicieron? Estaba yo así, y el médico lo que hace es jalar, o sea, me dieron un jalón. Dice, es que no podemos hacer otra cosa, porque está totalmente deshecho, no hay manera de unir, que te suba, que te baje, te lo acomodamos como sea y que se sane. De caballo, así. Entonces, mire, cuando un miembro de la iglesia se descoyunta, lo tenemos que traer con la misericordia y ternura de quien sabe lo que duele caer. Sí, ya en el plano espiritual, alguien ha caído, se ha descoyuntado, o sea, sabemos lo que eso significa, se rompe la relación con Dios, las cosas se vienen abajo, la familia sufre, pero hay que tratarlo con misericordia, dice la Escritura. Sí, confrontando el pecado que le hizo caer, pero siempre con la intención que él sane, que su relación con Dios sea restaurada
igualmente en su casa, igualmente con la familia, igualmente con la iglesia. Por eso la exhortación es para quienes son espirituales, los maduros, los que siendo guiados por el Espíritu, entonces sus decisiones, su actuar, siempre va a ser conforme a los principios de Dios, para restaurar, para edificar en amor, no para hundir, no para condenar, no para dar un tiro de gracia. Yo sí dije, bueno, habrá quien dé ese tiro de gracia, pero la palabra dice otra cosa. Segunda de Timoteo 2:24 dice: el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para comprender la verdad y que escapen de la trampa del diablo, quien los tiene cautivos a su voluntad. Entonces, mis hermanos, por naturaleza es del hombre emitir juicios injustos sin saber. Alguien les contó algo, se enteraron de alguna manera y ya emitieron un juicio. Hacer acusaciones, señalamientos a los demás de manera imprudente. Y sobre todo cuando alguien cae, cuando alguien se equivoca. Pero en la iglesia tiene que ser diferente. Y precisamente de eso se tienen que encargar los maduros, los espirituales. Por eso el apóstol indica que tiene que ser siempre con una actitud de mansedumbre, con un ánimo de restauración a quien ha cometido esa falta. Y eso nos habla del amor de Dios, eso nos habla del carácter de Cristo que debe exhibir todo siervo de Dios, todo creyente. Ahora, esto de ninguna manera significa tolerar el pecado, pasar por alto las faltas, no, mis hermanos. Eso sería hacerse cómplice de situaciones que van en contra de la palabra de Dios. Pero de lo que sí se trata es de encarar el problema con sabiduría. Y así como el médico, me hubiera tocado uno bueno de esos, pero no podía hacer otra cosa, me dijeron, no podía hacer otra cosa. Así como el médico, para devolver el brazo dislocado a su lugar, debe ejercer fuerza, pero también sabe lo que puede doler la curación. Por eso lo va a hacer con el cuidado derivado de su conocimiento. Ahí es el conocimiento anatómico, de ahí los medicamentos, de ahí la terapia para una restauración total. Espiritualmente, ¿qué es? Igualmente con los hermanos. Primero hay que reconocer la magnitud del pecado para saber cómo confrontarlo con la palabra de Dios, pero también con la sabiduría, con la mansedumbre, para llevarlos al arrepentimiento, al consuelo y a la restauración. Por eso dice después: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Quién está exento de poder caer? Ninguno de nosotros, mis hermanos. Y quienes estamos a cargo de este tipo de trabajo, de restaurar, de guiar, de todo lo que representa la edificación de la iglesia, somos también los primeros que nos tenemos que cuidar de no caer. Sabemos que este tipo de situaciones le pueden pasar a cualquiera. De hecho, el enemigo se ensaña más con las cabezas, como dijo la misma Biblia, dice: hiere al pastor y las ovejas serán dispersas. Entonces, quienes estamos yo no me gusta hablar mucho de la palabra de liderazgo, pero sí, quienes estamos en una condición de responsabilidad mayor, también tenemos la responsabilidad de cuidar más nuestra vida espiritual. De tal manera que no se trata, mis hermanos, de hacer las cosas como las hace el mundo. ¿Por qué? Porque hay un mal hábito de hacer juicios precipitados, esa reprobable afición de muchos de ver con lente de aumento las fallas de los demás sin considerar la condición personal. Entonces, mis hermanos, si eso en el mundo es reprobable, imagínense en la iglesia. Si cada creyente forma parte del mismo cuerpo, entonces sería absurdo que alguno buscara un mal para su hermano,
y no su restauración. ¿Se ha preguntado cuántas veces el Señor quizás ya lo ha probado y le ha dado la oportunidad de hacer evidente ese carácter de Cristo, evidenciar el fruto espiritual? Ese fruto espiritual que se presume está en el corazón, para que con amor, con mansedumbre, con sabiduría, muestre misericordia a los demás. Y esto hay que practicarlo entre los más cercanos. A veces es donde más se nos olvida. Ahí con tu hijo, con tu papá, con tu mamá, con tu esposa, con tu amigo. Quitar ese, les decía la vez anterior, somos muy buenos para ver paja, pero muy ciegos para ver vigas, las que tenemos nosotros. Sin embargo, hay muchos que por orgullo o simplemente por esgrimir una actitud exigente de rectitud, no solo actúan con impiedad, sino que llegan a ser tan duros que desaniman, que hacen tropezar a quienes se debió haber mostrado el amor y el cuidado y la misericordia de Dios. Primera de Juan 4:8, ¿qué dice? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ahí mismo en Primera de Juan 4:21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Qué lamentable es que, aún con el conocimiento de la palabra, esta actitud sea común en el corazón de muchos que han sido llamados para cuidar, para guiar, para alimentar, para edificar, para extender misericordia a los hermanos. Y sí estoy hablando de los pastores, que son los que deberían de tener ese carácter de ayuda, ese carácter de misericordia, y a veces son los que sí dan el tiro de gracia a quienes han confiado en ellos. Santiago 5:19, por favor. Dice así. Ya estamos concluyendo. Hermanos míos, si alguno entre ustedes es engañado, desviándose de la verdad, y otro le hace volver, o sea, si alguno ha pecado, sepan que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará su vida de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Esto habla de la muerte espiritual. Alguien que ha caído en pecado, mis hermanos, pierde su relación con Dios. Alguien que lo hace volver, evidentemente lo que hace es cubrir multitud de pecados, porque lo va a llevar al arrepentimiento. Lo regresa al que por descuido o deliberadamente desvió la mirada del camino. Y este es el riesgo inminente para todo aquel que se aleje de la verdad, que se aleje de la gracia. Sabemos que Dios es justo, mis hermanos, y Él trata con quien ha pecado, pero también es misericordioso, tierno de corazón. Él no ignora las luchas de sus hijos, no es indiferente a la súplica cuando se reconoce el pecado, cuando nos arrepentimos. De tal manera que cuando alguien ha caído, debe ser traído con lazos de amor, con quienes tenemos el deber. Y esto comienza por las cabezas, sí, pero también con quienes ya tienen mayor discernimiento de la palabra de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, dice el Señor, y cubierto su pecado. Cubrir pecado significa terminar, y esto se logra cuando a quien se le hace ver ese pecado, se le hace ver la condición que lo está apartando del camino, es llevado al arrepentimiento. Eso lo va a hacer reconciliarse nuevamente con el Señor. Ahí es donde aplica el siguiente versículo: sobrelleven los unos las cargas de los otros, y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Pablo en este mismo pasaje, mis hermanos, más adelante vuelve a hablar de las cargas. La primera se refiere a las cargas cotidianas que todos tenemos que pasar.
Y cuando sobreviene alguna caída, bueno, se requiere del apoyo de quienes compartimos la fe. Pero también hay cargas que cada uno tiene que sobrellevar por sí mismo, donde hay obligaciones que nadie puede cumplir por otro. Y ahí es cuando hay un trato exclusivo de Dios para la persona. Pero en ambas, mis hermanos, en ambas, sea una carga personal, sea una carga en la que tú puedes sobrellevar entre los hermanos, siempre va a ser el Señor Jesucristo quien en su misericordia, al conocer nuestra condición de polvo, nuestras necesidades y vulnerabilidad, va a estar con nosotros. Por eso Él dijo: vengan a mí todos los que estén fatigados, cargados, porque yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Misericordia quiero. Aprendamos la lección, mis hermanos, y guardemos nuestro corazón, o interpretemos las verdaderas intenciones de nuestro corazón, para que cuando extendamos la misericordia, cuando extendamos la mano, sea como Cristo lo haría, con ternura, con mansedumbre, también con rectitud y con integridad. Pero que jamás se nos olvide que si hoy lees por Él, quizás mañana sea por ti. Somos su cuerpo y todos tenemos necesidad de tener ese amor, esa cobertura, esa parte tan importante de ser cuerpo. Eso es lo que nos hace diferentes, mis hermanos, de con todo el mundo, de que formamos parte de una casa, de una familia, la familia de Cristo. Así que, mis hermanos, el Señor nos va a seguir demandando siempre misericordia, quiero, y no sacrificio. ¿Para qué? Para que nuestras acciones sean siempre motivadas de manera correcta, de acuerdo al carácter de Cristo. Así que si alguno está en una situación difícil, tenga libertad de acercarse para recibir misericordia. Y si tiene en su alcance la manera de extender esta misericordia a otros, hágalo con sabiduría, hágalo con amor, pero no deje a nadie con la mano extendida. Y quiero seguir enfatizando esto, mis hermanos, no siempre se hace misericordia a través de las cosas físicas y materiales. Muchas veces las personas necesitamos a veces solamente una sonrisa, un abrazo, una palabra de aliento, una llamada por teléfono. Es fácil hacer misericordia cuando el carácter de Cristo gobierna nuestra vida. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por darnos la oportunidad de retomar quizás un área que podamos haber olvidado. Quizás nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestros señalamientos no son precisamente los que tú esperas de tus hijos. Quizás somos acusadores y no nos damos cuenta que alguien está en necesidad, que alguien necesita consuelo, que alguien necesita un abrazo o que alguien necesita un pan. Porque tú seguirás demandando a tu iglesia: misericordia quiero, y no obras vanas. Nada que desvíe el verdadero sentido del Evangelio, nada que desvíe las verdaderas intenciones de bendecir a los demás de manera desinteresada. Síguenos mostrando, Señor, cómo podemos seguir puliendo nuestro carácter para que cada vez sea más formado conforme al del Señor Jesús. Porque Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo para todas nuestras actividades, para todas nuestras conductas. En este caso, para aprender a hacer misericordia. Muchísimas gracias, Señor. En el nombre de Jesús.